Amén. Nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 29. Deuteronomio 32, 29. ¿Lo encontró, mi amado hermano? Deuteronomio 32, 29. Estamos todos juntos para leerlo. Amén. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Amén. Vamos a estar elevando una oración. Amada Iglesia del Señor. Padre Celestial, bendito es tu nombre, Padre eterno. Dios mío, tu palabra va a ser expuesta, Señor mío. Gracias por su inmenso amor y sus infinitas misericordias, bendito Rey. Padre eterno, Dios mío, que no sea palabra de hombre, sino usted usándome como instrumento de sus manos para la gloria de tu santo nombre, oh Jehová. Mi Dios amado, danos aquel entendimiento, conocimiento de tu bendita palabra para poder entender este mensaje que usted nos quiere hablar el día de hoy, bendito Dios. Y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 29. Y el tema de hoy es: ¿cuáles son tus prioridades? Vamos a ver que la palabra sabio, mi amado hermano, es dicho de una persona que posee sabiduría, inteligencia. Eso no quiere decir que hayan personas brutas. Yo no digo que hay. Todos somos inteligentes. La diferencia es que hay diferentes capacidades, unas bajas, unas intermedias y otras altas, e incluso hasta aquellas personas que son demasiadas altas en inteligencia. Ser sabio, mi amado hermano, no solamente quiere decir que tiene que ser la persona inteligente. Ser sabio también es mostrar buen juicio, ser prudente, ser maduro en los actos y decisiones en nuestras vidas. Seguimos en el libro de Deuteronomio 32, 29. Estamos dando el significado de las palabras para poder entender el mensaje de hoy. Dice: comprendieran, o sea, percibir, tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, poder entender la situación de alguien o de algo, aprender a escuchar y a tomar en cuenta. Fin, sabemos que es el final de algo, cese de un proceso, momento en el que deja de existir algo o alguien. Y prioridades, como es el tema de hoy, ¿cuáles son tus prioridades? El significado de esta palabra es algo que se considera más importante que otra, algo que uno tiene por preferencia por algo o por alguien, anterioridad de algo, ya sea en tiempo o en orden, que se le da mayor importancia. Entonces vemos, mis amados hermanos, que en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, es largo, tiene 52 versículos. Es un cántico de Moisés. Usted lo puede leer y se va a quedar sorprendido de muchas cosas ahí, mi amado hermano, porque Dios en ese cántico dio un resumen de su pueblo Israel. Entonces, mi amado hermano, este cántico habla sobre el proceso que Dios quería tratar con el pueblo de Israel, y que si ellos llegaban a desobedecer, iba a haber una consecuencia, un fin, que en este caso sería el castigo, sería la muerte, y sería que muchos no iban a entrar a la tierra prometida. Dios, sabemos que Él es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Él sabe el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Él sabía que el pueblo de Israel le iba a fallar, pero en su gracia y misericordia
les estaba advirtiendo las consecuencias para ver si en algún momento el hombre o la mujer se daba cuenta de que estaban poniendo prioridades, o sea, cosas más importantes por encima de Dios. Que a pesar de que su pueblo era rebelde e infiel, Dios se seguía mostrando fiel ante ellos, pero eso Israel no se quería dar cuenta, mi amado hermano. Sabemos las obras y maravillas que hizo Dios con aquel pueblo, que tenían una columna de nube de día, una columna de fuego en la noche, que Dios le había mandado el maná, hasta les dio carne cuando les pidió, que sus vestiduras no se desgastaban, que su calzado tampoco, que a pesar del frío y el calor, ellos no padecieron ahí, pero ellos no pudieron ver el proceso que Dios quería tratar con sus vidas. Ellos querían la buena vida. En este cántico de Moisés, Dios le pide a su siervo que lo escriba, eso lo puede ver en Deuteronomio 31:19, que le dice, pues escribe este cántico y enséñale a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. O sea, adviérteles de lo que va a pasar si ellos se inclinan ante sus dioses. Adviérteles qué va a pasar si ellos se empiezan a quejar, a murmurar, empiezan a darme celos. Adviérteles lo que va a pasar. Y que si llega a suceder algo, el cántico iba a ser como respuesta para los israelitas. Sabemos por medio de la historia bíblica que el pueblo de Israel vagó por 40 años en el desierto. Parece un número muy grande, pero ¿a qué se debe ese número? Eso usted lo puede ver en Números 14:34. Dios, antes de que entraran a Canaán, por medio de Moisés, sabemos que él seguía las instrucciones. Moisés veía a Dios como su guía para poder hacer todo. Dios era su dirección para poder guiar a ese pueblo tan grande, porque no era un grupo de 50 ni de 100, era una nación, quizás hasta más de 2.000, 5.000 personas, porque sabemos que durante ese tiempo la gente se seguía reproduciendo, se seguían casando, se seguían teniendo hijos, entonces el pueblo iba creciendo. Entonces, mis amados hermanos, de que ellos estén 40 años, es porque antes de ir a la tierra de Canaán, ellos iban a revisar aquella tierra. Entonces Moisés había mandado 12 espías, 12 hombres, para que vayan a supervisar la tierra de Canaán, porque había estado, como se dice, botada por tantos años, mientras ellos eran esclavos en Egipto. Entonces, mis amados hermanos, el asunto es que estos hombres fueron allá a espiar la tierra de Canaán. ¿Para qué? Para ver si era una tierra fértil, para ver si era una tierra infértil, si estaba habitada o estaba desolada, porque no sabían. Si a lo mejor era un campamento, a lo mejor estaba llena de tiendas aquel lugar, o a lo mejor tenía plazas fortificadas, o sea, estructuras de cemento o estructuras de otro material de aquel tiempo, sean casas, sean templos, para ver cómo eran sus frutos, para ver que si habían habitantes en aquel lugar, cómo era su reacción o a quienes adoraban. Todo eso ellos tenían que espiar en la tierra de Canaán, y lo lograron en 40 días. Entonces, por la desobediencia de Israel, Dios le dice, conforme el número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, o sea, la que Él iba a entregar, la tierra prometida a Canaán, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi testigo. De eso de la misión de los 12 espías, usted lo puede encontrar en el libro de Números, capítulo 13. Vemos que Dios castiga a Israel porque este pueblo ya era demasiado, mi amado hermano. Murmuraba y se quejaba contra Dios, pero grandemente.
A pesar de que Dios los alimentaba, a pesar de que Dios los vestía, ellos se seguían quejando. A lo mejor los israelitas tenían en mente, ellos buscaron a Dios en un momento de amargura, un momento de tristeza, un momento de aflicción, porque la palabra dice en Éxodo capítulo 3 que ellos clamaron a Dios y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios vio la aflicción de su pueblo, de que ellos estaban tristes, a lo mejor se sentían abandonados por Dios, de que tanto tiempo ellos eran esclavos de ahí de Egipto. Imagínense, mi amado hermano, en un momento, en una situación difícil, ellos decidieron buscar a Dios unánimemente en medio de su dolor. ¿A quién pusieron en primer lugar? A Dios, por una necesidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando ya Dios los sacó de Egipto, aquel lugar alto que ellos habían puesto Dios en primer lugar, lo fueron bajando de poco a poco. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos pensaban, no, pero es que Dios me saca de Egipto, vamos a ser libres, pasamos un tiempito en el desierto, porque como les decía, no era un grupo de 50 o 100, sino miles de personas, y sin contar que a lo mejor egipcios también marcharon con ellos al ver el poder de Dios por medio de las plagas. Muchos egipcios tuvieron que haberse arrepentido e inclinarse ante el verdadero Dios de nuestro Padre Jehová. Imagínense esa multitud caminar. Entonces a lo mejor ellos hayan pensado, no, si quiero unos 6 meses con la multitud y todo, quizás este año, ya más tardar el año que viene, ya estamos en Canaán. Quizás ellos pensaron eso, pero los planes de Dios eran diferentes. No les iba a llevar a la tierra prometida tan enseguidita como ellos querían. Los iba a llevar pronto, sí, pero ellos querían ya salir de Egipto, caminar un tiempito en el desierto e ir a la tierra de Canaán. Entonces ellos, al ver ese proceso, al ver ese tiempo de que pasaban días, de que pasaban semanas, meses, empezaron a ver muchas cosas que dejaron atrás. Quizás como humanos ellos tuvieron el sueño, yo voy a llegar a Canaán, allá voy a tener mi casita, allá voy a tener a lo mejor hasta mi hacienda, mi rebaño, mi ganado, allá voy a hacer platita, voy a prosperar. A lo mejor hasta muchos tenían el sueño de ser ricos, y no era malo soñar con eso, pero ellos empezaron a afanarse, a aferrarse y a recordar cosas que habían dejado atrás. Mas cuando Dios quería procesarlos en el desierto, quería probar el corazón de Israel, pero ellos con el tiempo empezaron a olvidar a Dios, y aquel clamor, aquella aflicción que ellos sentían por ser esclavos de Egipto, lo empezaron a olvidar. Se empezaron a olvidar de que Dios los había liberado, y se empezaron a quejar de que Dios los había llevado al desierto para morir. Mas cuando Dios tenía un propósito, mas cuando Dios tenía un plan con Israel, pero ellos empezaron a rebelarse poco a poco contra Moisés e incluso contra el mismo Dios. En Números 14:4 pueden ver una de las quejas que hacía este pueblo, que le decía, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ahí estaban siendo ingratos, malagradecidos. Jehová nos trajo a morir en el desierto. Nuestros hijos serán presas en el desierto, morirán. En Números 14, del 2 al 3. Todas estas cositas, estas palabras, Dios la estaba escuchando. Dios estaba viendo la actitud, la queja, la murmuración que el pueblo tenía contra él y contra su siervo.
eran demasiados incrédulos e estaban irritando a nuestro propio Dios. En Números 14:11. Miren, tan grande fue la rebeldía. Sabemos que Moisés era un siervo que ponía a Dios sobre todo y sobre todos. Cuando a lo mejor el pueblo quería algo y le decía vamos a Canaán o ya tenemos que partir, él siempre buscaba la guía y la dirección de Dios. Muchos se le debieron haber acercado a Moisés, pero Moisés, ya sácanos de aquí, ya no aguantamos estar en el desierto, pero Dios ponía siempre en primer lugar a Dios. Y eso el pueblo se empezó a cansar. A lo mejor llegaron a murmurar o a decir, pero es que Moisés no tiene a lo mejor pantalones, es que Moisés solo pasa hablando que Dios esto, que Dios el otro. Pero no se daban cuenta que la guía y la dirección era Dios, porque ellos querían tomar el rumbo. Pero sabemos que sin Dios usted y yo no somos nada. Bendito sea su nombre. Entonces, mis amados hermanos, vemos que el pueblo se empezaba a rebelar más. En Número 16, Coré, un hombre, él se empieza a rebelar contra Moisés. Y más aún, tanto fue su rebeldía, mi amado hermanos, que juntó 250 hombres para irse en contra de su siervo, aquel siervo que Dios había puesto. Entonces, mi amado hermano, Dios estaba viendo todo eso. Imagínense, haya dicho ya basta, me cansé. A pesar de ser ese Dios de amor, de misericordia, imagínense lidiar con ese pueblo rebelde. Entonces Dios le dice a Moisés que aparte las tiendas de los hombres impíos y que no toque ninguna cosa de ellos, de las familias de Coré, que era el líder principal, y los sublíderes que le seguían, Datán, Abiram. Y la palabra dice que Jehová hizo abrir la boca de la tierra y los tragó a todos con sus cosas, y descendieron vivos al Seol y perecieron. Eso lo puede ver en Números 16, del 30 al 33. Imagínense a dónde llevó la rebeldía de Israel, de muchos hombres. Hubo una mortandad demasiado grande, mi amado hermano. La palabra dice que los que murieron fueron más de 14,700 personas, sin los muertos por la rebelión de Coré. Imagínense, más de 14,700 personas que se rebelaron contra Dios, que se rebelaron contra Moisés porque no lo veían como líder. Eso lo pueden ver en Número 16:49. Ese fue el fin de estos hombres que desobedecieron. Ahora veamos el cántico de Moisés, pero ¿qué tiene que ver con esto? Mucho. En Deuteronomio 31, 19 al 20, Dios le había advertido antes que suceda estas cosas a Moisés que escriba este cántico para que lo enseñe a Israel, para que ellos vean lo que va a suceder. En este cántico de Moisés cuenta las grandezas de Dios, cuenta sobre los ídolos, cuenta sobre la desobediencia. Por eso en Deuteronomio 32:29 Dios les dice: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ellos no pudieron entender el propósito de Dios, fueron impacientes, actuaron de una forma inmadura, y el fin de ellos, al actuar de esa forma inconscientemente, al no entender el propósito de Dios en sus vidas, perecieron en el Seol. Dios sabía que ese pueblo iba a fallar, sí, porque Él sabe el pasado, presente y futuro. Él sabía, pero en su misericordia Él quería
que aquellos hombres a lo mejor en un momento se arrepintieran, pero no lo hicieron, porque Dios nos ama, somos su creación, y Él no quiere que ninguna alma se pierda. Pero Él, siendo tan misericordioso, advirtió a Israel, pero aún así hicieron oídos sordos y no prestaron atención. Entonces el cántico de Moisés, mi amado hermano, era para que sirva como testimonio, como respuesta. Ay, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Pero por qué Dios los mató? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo el otro? La respuesta iba a estar en el cántico de Moisés. Yo advertí a mi pueblo, les dije que fueran sabios, que hubiera prudencia, que trataran de comprender mi propósito, pero no lo hicieron. Ellos querían hacer lo que les daba la gana. Hay que aclarar, mi amado hermano, que Dios no es que se haya equivocado, falló con Israel, no. Él quería tratar con ese pueblo, pero sabemos que en los corazones del pueblo de Israel había muchas cosas que no habían dejado, no habían soltado, ya que ellos miraban siempre atrás, que en Egipto esto, que en Egipto el otro, porque ya estaban cansados de estar siempre en el desierto, de vivir en tiendas, pero ellos no veían que Dios los estaba procesando y estaban cerca de la bendición, pero por su rebeldía, por sus murmuraciones, por sus quejas, Dios le dijo: ¿quieres entrar a Canaán rápidamente? Ya no, después de 40 años. Imagínense cuántas personas se habrán quejado en un día. Y pobre de Moisés lidiar con todo eso. Este cántico era para advertir del peligro que estaban corriendo. Pero ¿por qué será que Dios le pide a Moisés que enseñe una canción? Por medio de la palabra vemos que Deuteronomio 32 es una canción, no sabemos el ritmo, es una canción larga, tiene 52 versículos. Quizás a lo mejor por un medio didáctico, como hoy día utilizan en las escuelas cuando quieren enseñarle a un niño. A un niño en las escuelas, en especial los que son pequeños, antes era kinder preparatorio, ahora son los iniciales, decirle a silencio no lo entiende a la primera, siguen corriendo, siguen haciendo bullying. Aquellas profesoras que se dedican a aquel trabajo, que tienen mucha paciencia con los niños pequeñitos, hay una canción para que ellos entiendan que tienen que hacer silencio, de que la lechuza hace. Entonces cuando la profesora hace así, junta su dedo y dice, todos los niños saben que tienen que hacer silencio por medio de esa canción. Entonces, mi amado hermano, a lo mejor este cántico, si Moisés lo decía, con el tiempo las palabras se iban a olvidar, porque una canción es más fácil de recordar que un texto. Quizás lo cantaron más de una vez, pero aquellos hombres que se rebelaron se olvidaron de este cántico, se olvidaron de las advertencias de nuestro Dios, porque la palabra dice que Moisés sí lo enseñó a los hijos, para que el día de mañana no haya una queja, no, porque Moisés no nos dijo nada, Moisés no nos advirtió. Eso lo puede ver en Deuteronomio 31:22. Con frecuencia la expresión o la palabra fin se entiende como un futuro glorioso o un final feliz. Así como vemos las películas de hoy en día, en especial las que son comedias románticas, casi siempre tienen un final feliz. Los protagonistas se casan, tienen una casa bonita, tienen hijos y todos felices y contentos. Pero la palabra fin no siempre es un futuro glorioso o un final feliz. Vemos que también es un fin de ruina o un fin triste, como lo tuvieron el pueblo de Israel, que por su rebeldía ellos perecieron, y que fueron los hijos quienes entraron a la tierra prometida. Mas cuando ellos se habían quejado de que sus hijos iban a morir en el desierto,
te quejas que tus hijos van a morir. Ahora ellos entran y tú no. Mire cómo nuestro Dios es tan sabio, porque Él conocía sus corazones. La Biblia nos habla de que hay que ser sabio. Como le digo, ser sabio no es solo ser inteligente, sino también ser prudente, sino también ser maduro, cauteloso. Que si nosotros cometemos un error o una equivocación, nuestro final podría ser triste. ¿A dónde iríamos a parar? Por ponerle de ejemplo, mi amado hermano, usted y yo que estamos por la gracia y misericordia de nuestro Dios en los caminos del Señor, si nos descuidamos espiritualmente, Dios siempre nos habla a través de la palabra, a través del pastor, a través de cualquier hermano, de que avivamos ese fuego, que busquemos de Dios, que oremos, que estemos leyendo la palabra, que hagamos los ejercicios espirituales. Pero ¿qué sucede si nosotros empezamos a descuidar eso? Dios nos está aconsejando día tras día, de una u otra forma, está hablando a su pueblo: búscame, búscame. Pero ¿qué pasa si usted se llega a descuidar? ¿Cuál sería la consecuencia de ello? Nos vamos a empezar a enfriar y muchas veces hasta nos podemos llegar a apartar. ¿Y cuál sería nuestro fin triste o nuestro final trágico? Es que si nos agarra la muerte, nos vamos directo al infierno. Entonces, mis amados hermanos, vemos que las prioridades son aquellas cosas que tienen más importancia, que requieren de nuestra atención y que siempre tienen que estar en primer lugar. Como dice en Mateo 6:33, buscad primeramente su reino y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Aquí le voy a poner un ejemplo, mi amado hermano, que me sucedió hace años, más o menos 3 años y medio por ahí. A mí me salieron bastantes pedidos. Más o menos en esa semana yo iba a ganar $200. Y estaba bien. Yo estaba contenta, estaba feliz. Yo decía, bueno, le voy a poder ayudar a Jonathan, le voy a poder comprar algo. Todo chévere, todo estaba marchando bonito. Entregué el primer pedido, el segundo y el tercer pedido. Pero sucede que entre el segundo y el tercer pedido, yo ya me estaba haciendo tarde. Y mi esposo me retaba. Me estaba haciendo apresurar para ir a la iglesia. Y yo ya no quería venir a la iglesia porque yo quería continuar con ese trabajo. Y él se enojaba y me retaba. Casi en pocas palabras, a la fuerza me traía a la iglesia cuando estábamos allá en la José Mascota. Pero bueno, yo seguía trabajando en la noche, no había problema. Estábamos bonitos. Salió el cuarto pedido. Y miren lo que sucede. En esa semana me empiezan a llamar, me empiezan a escribir por WhatsApp que me cancelan los pedidos, toditos. O sea, de los $200 que iba a ganar, solamente conseguí 60. Y el resto, que son 140, se me cerró las puertas. Toditos me empezaron a cancelar los pedidos. Y créanme que yo me puse mal porque yo había invertido en los ingredientes. Y esos ingredientes, para rematar, se me terminaron pudriendo. Imagínense la gran pérdida que tuve yo. Pero yo no entendía. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, una noche, ya que yo estaba así atribulada, porque créanme, hermano, invertir y perder duele. Entonces estaba una noche así soñando, y sucede que yo escucho una voz que me dice: porque me pusiste en último lugar. Sí. No solamente el asunto era de que estaba empezando a llegar tarde a la iglesia, ya no estaba estudiando,
ya no estaba leyendo, ya no estaba orando, porque el cansancio era tan grande que me quedaba hasta las madrugadas que yo ya no estaba orando, porque puse el trabajo en primer lugar. Entonces lo que Dios tuvo que hacer conmigo es, te lo canceló todo, te lo canceló todo. Y no sé qué fue que más pasó, yo digo de mí que era parte de Dios, porque son ingredientes de un día para otro se dañaron. Yo me quedé sin nada, o sea, de lo que tenía que ganar, yo me quedé sin nada. Miren la tremenda lección que Dios me tuvo que dar para que yo aprendiera que Él tiene que ser en primer lugar. ¿Y cuántos de nosotros a veces hemos cometido ese error? Dios actuó en mi caso inmediatamente, enseguida, en ese momento, porque si así nomás, en los primeros días de esa semana, yo ya me estaba descuidando de Dios, imagínense al terminar de esa semana, a lo mejor ya no venía, a lo mejor algo iba a pasar. Entonces Dios de una dijo, hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. Pero en su gracia y misericordia, después de un buen tiempo me volvieron a salir pedidos, porque Dios es grande en misericordia, mis amados hermanos. Cuando tú te das cuenta y reconoces tu error ante Dios, sí, yo me equivoqué, sí, es verdad, yo lo puse en último lugar, Dios hace misericordia. Por eso es que dice, buscar primeramente su reino y su justicia. Porque yo le había orado, yo le había pedido, que quería que me salga esos pedidos, pero yo fui ingrata con Dios. Empecé a poner el trabajo en primer lugar. Entonces, mis amados hermanos, vemos que las prioridades en nuestras vidas siempre tiene que ser Dios. Dios y Dios tiene que ser siempre nuestro primer lugar. Nosotros tenemos que darle siempre el primer puesto. Sabemos que el orden de las prioridades, mi amor hermano, que es darle más importancia, siempre va a ser Dios en primer lugar, porque Él es nuestro creador. Sin Él nosotros no somos nada. Ahí, si usted está casado, sigue su pareja, ahí sigue sus hijos, ahí sigue lo que son los padres, el resto de la familia, la iglesia, el trabajo y entre otros. Pero una de las mayores prioridades, mi amor hermanos, que no tenemos que olvidarnos, es que Dios es siempre nuestro primer lugar. Por eso Él nos dice que fuéramos sabios, que fuéramos prudentes, inteligentes en tomar nuestra decisión. Otro del asunto de la cuestión de prioridades es en el asunto, sabemos que nosotros tenemos 24 horas al día y usted va a tener que elegir la prioridad. ¿Qué voy a hacer con esas horas? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué voy a hacer? ¿Veo la televisión todo el día? ¿O le dedico aquel día unas 3, 4, 5 horas a estudiar la palabra de Dios? Pero ¿qué pasa si usted escoge la segunda opción? Está poniendo a Dios en segundo plano. Así mismo es cuando Dios nos manda a orar. Hay algunos que chatean en las madrugadas, amén. Hay algunos que están en el celular en la madrugada. Pero a lo mejor Dios te está inquietando en esas horas a que ores. Pero tú prefieres coger el celular, sea chatear, sea jugar. Estás dejando a Dios en segundo lugar. Otro ejemplo podría ser que a lo mejor vas a un lugar, te invitaron, vas a predicar o estudiar la palabra. Hermano, y justo en ese momento te da sueño. Pero te da así como un sueño terrible. Ay, es que es aburrido como habla el hermano. Y sabemos que no es la persona que está aquí, sino Dios hablándole a nuestras vidas. Y a lo mejor estamos ahí en la prédica, ay sí, pero es que hasta el pastor aburre.
habla y habla siempre lo mismo. Ay, que el hermano otra vez predicando ahí. Pero se terminó la prédica y estaban con sueño en el culto, estaban con sueño, mi amor hermano, pero se terminó la prédica, pero para conversar no tienen sueño. Hasta están parados ahí 3 horas chismeando. Entonces, ¿a quién le estaban dando prioridad ahí? Si ven que es cuestión de prioridades, hay que saber elegir sabiamente, mis amados hermanos, porque todo eso Dios nos está observando. Dios dice que nosotros tenemos que amarlo sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Que nosotros no podemos servir a 2 señores, Mateo 6:24, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro, ¿no? Eso sucede en todos los ámbitos, mis amados hermanos, porque aquí habla del dinero, el Dios del dinero, pero eso sucede en todos los ámbitos, mis amados hermanos. Aborrecer es detestar, cansarse, aburrirse. Estimar es valorar, apreciar, y menospreciar es poner poca atención, como que no merece, ya le escucho porque ya, ahí nomás. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere que nuestra prioridad, veamos cuáles son nuestras prioridades en el día, qué estamos haciendo, qué estamos invirtiendo con nuestro tiempo. Incluso, mi amado, para ponerle otro ejemplo para que quede un poquito más claro, suponiendo que estemos en el culto, pero usted justo en el culto a lo mejor le suena el celular y usted saca el celular, pero en vez de poner atención, que si yo, en el momento de las alabanzas, en el momento de la prédica, se pone a chatear durante el culto. ¿A quién le está dando prioridad? No le está dando ese primer lugar a Dios. Le está diciendo, no, pero es que Dios es como cualquier cosa X. Pero ahora imaginémonos que Dios estuviera aquí presente, que estuviera aquí físicamente. Porque nosotros no lo vemos ahorita, está aquí, pero está de una forma invisible. Pero imagínense que estás en el culto, en tremenda prédica, pongamos ejemplo que nuestro pastor esté predicando y pues se te aparece Jesucristo. Estás chateando, pero no estás prestando atención a mi siervo. Yo te quiero hablar por medio de él, te quiero dar una palabra, pero como no le diste importancia, no le diste ese primer lugar a Dios, no, pero es que no pasó nada. Aquí nunca ministran, aquí nunca hacen nada. Muchos dicen que el problema es el pastor, la iglesia, los hermanos, están fríos, dicen, no pasó nada, dice, Dios no está ahí. Pero muchas veces el problema somos nosotros, porque no le damos esa atención que Dios se merece, no lo priorizamos, mis amados hermanos. Porque si fuera una fiesta, todos estuvieran atentos, todos estuvieran alertas. Si fuera una película, mi amado hermano, en el cine, que muchas veces hay 3, 4 horas, no se duermen, están atentos ahí con los ojos abiertotes, viendo esa película de principio a fin. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, tienen sueño, tienen cansancio. En ese momento quieren hacer es todo. Y la prioridad que Dios se merece, aquel primer lugar que Dios se merece, si de aquí te fueras al cine y esa película dura 5 horas, las 5 horas te quedas así viendo la película. Pero en el culto estabas que te morías de sueño. Entonces, mi hermano, tenemos que aprender a priorizar, porque Dios te está pidiendo, te está advirtiendo. Ponte que a lo mejor se acaba el culto y de aquí al cruzar la calle un carro nos mata. ¿Qué pasa con nosotros en ese momento? A lo mejor estabas frío, a lo mejor estabas carnal. ¿A dónde te vas en ese momento? O a lo mejor estás moribundo y en ese rato pides perdón. Señor, pero es que no me hablaste nada en el culto.
El pastor no me dijo nada, pero si te la pasabas distraído, viendo al hermano de lado, viendo el celular. Imagínense, mi amado hermano. Por eso Dios nos advierte de nuestro fin. Porque usted y yo no sabemos si al salir de la iglesia llegaremos con vida a nuestras casas. No lo sabemos. Pero si lo llegamos y amanecemos al día siguiente, es por la misericordia de Dios. Entonces, mi amado hermano, vemos que la prioridad es algo muy importante en nuestras vidas, en especial en el cristiano. Hay prioridades también en lo secular, sí, pero Dios lo que nos quiere hablar por medio de la palabra, mi amado hermano, es que nuestra prioridad sea Él, porque con Él lo tenemos todo. Si nosotros lo buscamos a Él primeramente, Él va a añadir cosas a nuestras vidas, Él va a cambiar cosas, porque a veces, humanamente, las ocupaciones, sea el trabajo, sea las tareas del hogar, demandan tiempo, sí, es verdad, pero eso no significa que sea excusa para no servir a Dios. Como nos ha enseñado nuestro pastor, en medio del trabajo se puede estar orando. Las que estamos haciendo las tareas del hogar, lavando los platos, cocinando, se puede estar orando, se puede estar escuchando una prédica, se puede estar escuchando una alabanza, una adoración. O sea que no hay pretexto, porque a lo mejor nuestras manos, nuestros pies están ocupados, pero nuestros oídos no, nuestras mentes no, nuestra boca no. A solo que le guste cocinar chismeando. Pero en ese asunto, mi amado hermano, hay tiempo. Y Dios quiere eso de nosotros. Que nosotros le demos el tiempo que es. Imagínense que el tiempo de las 24 horas fuera como el diezmo. ¿Cuál sería el 10% de las 24 horas? ¿Sí ve? Y a veces no le dedicamos ni un minuto. No le dedicamos a veces ni media hora para dedicarle al Señor. Incluso más de esas 2 horas, Dios quiere más. A veces cuando estás estudiando, te vas. A veces estás toda la tarde, toda la noche. A veces sucede. Porque te empapas aquí con la palabra del Señor. Incluso los que oran, a veces ni te das cuenta y oras hasta bastante. Que te levantas ahí medio adormecido, que las piernas no te responden. Entonces Dios quiere nuestro tiempo, mi amado hermano. No quiere nuestras sobras. Recordemos la historia de Marta. Eso lo puede ver en Lucas 10, del 38 al 42. Sabemos que Marta y María eran amigas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Marta le dice a Jesús, que le dice que le ayude con los quehaceres, ¿no? Las dos eran seguidoras de Jesús. Marta era una mujer que le encantaba la limpieza, ¿no? Era una mujer que le encantaba la limpieza. Ella, a su manera, a su forma, ella quería servir y agradarle al Señor. Pero María, vemos por medio de la palabra que escogió la buena parte. Ella hizo su buena intención. A lo mejor le dio una buena comida, un buen banquete a Jesús. Pero lo que Jesús quería de las dos, tanto de Marta como María, es que escucharan sus palabras. Entonces, cuando Marta le dice, no te dará cuidado que mi hermana me deje servir sola, quería ayuda, porque sabía que era el Mesías, quería darle lo mejor, era su visita. Dile pues que me ayude. Entonces Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Imaginémonos un momento a María. Marta se estaba quejando con Jesús, se haya sentido mal, a lo mejor hubo más personas a su alrededor. Ya se vino a quejar mi hermana con el Mesías, que no le ayudo, que no le ayudo en los quehaceres, que no hago nada. Pero imagínense, Jesús le elogia a María porque escogió la mejor parte, escuchar al Maestro. Sabemos por medio de la palabra que servir
es muy elogiado en la Biblia, sí, es correcto, pero en este caso estaba en juego las prioridades. Escuchar las enseñanzas ahí en vivo y en directo del propio Jesús, que era más importante escuchar sus enseñanzas, sus palabras, que estar en los quehaceres. Entonces, mi amado hermano, sabemos que una prioridad es algo que se pone en primer lugar, es algo que es superior, es algo que tú le dedicas más tiempo. Entonces Dios quiere saber cuáles son tus prioridades. ¿Cómo vamos a saber cuáles son? Es aquellas cosas que le dedicamos más tiempo, en aquellas cosas que invertimos nuestro tiempo, nuestra atención. No, pero es que yo trabajo de 8 a 5, ese es su trabajo, mi hermano. Pero yo estoy segura de que muchos hermanos que trabajan, durante el trabajo, durante el camino, han de ir orando, alabando a Dios. Entonces ellos están invirtiendo su tiempo. En la hora del almuerzo a lo mejor hasta se ponen a orar un ratito. Están invirtiendo su tiempo. Cuando es de trabajar y necesitan ahí mostrar sus manos físicamente para hacer las cosas o trabajar con su mente, es diferente. Se está hablando de los momentos libres. Tanto el que trabaja en una empresa, en una fábrica o en el hogar. En Deuteronomio 6:5, Marcos 12:30, Dios nos recuerda de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, como decíamos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Si nosotros el día de hoy hiciéramos una lista de nuestras prioridades, ¿qué es lo que usted cree que saldría? Si nos pusiéramos a hacer una lista en este momento y usted anota todas las cosas, qué sé yo, 4 horas pasa haciendo esto, 3 horas pasa haciendo lo otro, 5 horas pasa haciendo esto, ¿estaríamos satisfechos con el resultado? O a lo mejor le estás dedicando más tiempo a algo. A lo mejor en esa lista se puede suprimir algunas actividades, algunas cosas que a lo mejor son desagradables delante de nuestro Dios. A lo mejor cuando si hiciéramos esa lista dijéramos, ay, pero cómo me gustaría, esto lo quito y esto lo voy a invertir para estudiar. Esto lo quito y ya no voy a estar en el celular en las madrugadas, sino que mejor me pongo a orar. Así. Imagínense cómo empezaríamos a cambiar nuestra lista de prioridades. ¿Cuál sería el tiempo que nosotros invertimos en el día? En la palabra de Dios en Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si vemos que el tiempo es nuestro tesoro, debemos invertirlo en cosas buenas, en cosas que son importantes. Y una de ellas, que es nuestra gran prioridad, es nuestro Dios y hacer los ejercicios espirituales. Jesús es nuestro gran ejemplo y modelo, mi amado hermano. Él, a pesar de que era 100% hombre, 100% Dios aquí, Él le dedicó mayor tiempo del día a orar, a tener esa comunión con su Padre. Él también descansaba, Él también se echaba su siestecita. Cuando duermes un ratito, eso lo puede ver en Marcos 4:38, cuando Jesús calma la tempestad. Él tuvo una siesta. Sabemos que como humano Él se cansaba, también tenía que dormir, descansar un ratito en la tarde. Pero su mayor prioridad, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, era ponerle a su Padre en primer lugar. Él oraba casi todo el día, tenía una relación constante con Dios. Entonces, mi amado hermano, nuestra prioridad debe ser lo eterno, sin descuidar la parte terrenal. No le estoy diciendo que abandone el trabajo, que tenga la casa sucia, que no se divierta un ratito en el celular, no, sino cuestión de prioridades. Usted sabe lo que más le dedica tiempo, usted sabe cuál es su debilidad en el día, usted sabe si se está descuidando de Dios o no. Usted sabe que si hace esa lista se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo
mal. Que así como le ponemos esfuerzo a las cosas terrenales, que se trabaja, que se limpia, que se hace esto, que se hace lo otro, también tenemos que poner esfuerzo en las cosas celestiales, porque tiempo sí hay, lo que no hay es predisposición, o sea, disposición para hacerlo, porque si usted hace la lista de todas las cosas que hace durante el día, se va a dar cuenta, sí he tenido tiempo para estudiar, sí he tenido tiempo para orar, e incluso hasta me sobró tiempo para ir a predicar a la calle. Se va a dar cuenta de que sí hay tiempo. Y es hora de respondernos cuáles son nuestras prioridades y quién debe ser nuestra prioridad. Hasta aquí, mis amados hermanos, la enseñanza de este tema de cuáles son tus prioridades. Bendita alabado sea el Señor. Vamos a estar orando. Padre Santo, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu bendita palabra, bendito Rey. Oh, mi Dios amado, en tus manos está, Padre bendito. Ayúdanos, Padre eterno, a reflexionar, Padre Santo, sobre este tema, mi Dios amado. Dios mío, perdónanos si te hemos dejado a último lugar, o a veces lo hacemos, Padre bendito. Ayúdanos día tras día a ponerte siempre en primer lugar, Padre eterno, a que nosotros te agrademos, a que seamos obedientes ante su divina presencia, bendito Rey. Ayúdanos, Padre eterno, en nuestras debilidades, fortalécenos, bendito Padre. En tus manos están nuestras vidas, Señor. Dios mío, gracias por tu bendita palabra. Y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.